Ryan era un anciano que había dedicado toda su vida a la mar, a la pesca. A pesar de su avanzada edad, contaba ya con 80 años, mantenía un estado de salud y fortaleza impropios para, como digo, su avanzada edad. Todos los días salía a pasear por una playa cercana a donde vivía, o más bien cuando se fue a vivir una vez se jubiló. La vida de este hombre nacido en Gales no fue para nada sencilla, ya que a muy corta edad comenzó a trabajar en la mar, aunque más bien comenzó a trabajar por obligación, en un trabajo tan duro como es la pesca, ya que sus padres eran realmente humildes y Ryan, al ser hijo único, se vieron en la obligación de enviarlo a trabajar con todo el dolor de su corazón, ya que no les daba para vivir. A pesar de ser solo un niño, Ryan llevaba con cierta alegría ese trabajo tan duro. Quizás fuera por el lugar en el que nació, ya que todos durante generaciones se habían dedicado a ese trabajo y él lo llevara dentro de sí. Cuando pasaron los años y dejó de ser un niño, tuvo un duro golpe en la vida. Ya en su madurez conoció a una mujer con la cual llegó a tener un hijo, pero ambos murieron desgraciadamente, su mujer e hijo, por un virus muy fuerte que asoló la zona donde vivía, en esa pequeña región de Gales. Él no contrajo ese virus, quizás por lo que os decía, por su fuerza y salud de hierro. Pero al margen de su pasado, lo que realmente es interesante es lo que este hombre dijo vivir. Desde que se jubiló, siempre le venía a la mente una experiencia que tuvo en el pasado, pero no estaba seguro del todo. No sabía si aquello había sido un sueño o realmente lo vivió. Antes de conocer a su mujer, él tuvo una experiencia muy extraña en alta mar. En una ocasión, cuando salió con su pequeña embarcación de recreo, en uno de los pocos días libres que tenía en su trabajo, tuvo, o él creyó tener, una experiencia colosal y muy hermosa. Mientras navegaba con su bote, una niebla espesa le envolvió. Era una niebla demasiado densa y tenía un toque como fantasmal. Era una niebla diferente y más para él, que a pesar de su ya experiencia, a pesar de ser aún joven, le pareció una niebla que no era del todo normal. Una vez rodeado y envuelto con esa niebla tan especial, él recordaba como un sonido, un canto en ocasiones muy dulce, pero al mismo tiempo mezclado como con algo muy embaucador. Tras ese sonido, recordaba que un pez muy extraño le rodeaba su embarcación, hasta que en un instante emergió del mar una bella mujer con cuerpo de pez. Él recordaba mirarla con asombro y algo de temor al mismo tiempo, pero tras unos instantes mirándose, ambos hubo una conexión, hubo algo que iba más allá de lo que pudiera imaginar nuestro amigo Ryan. Tras unos instantes, mientras se observaban mutuamente dos seres tan diferentes, esa mujer con forma de pez desapareció junto con aquella niebla tan misteriosa. Pero como os decía, Ryan no estaba convencido de aquello. Tal vez pensaba que por tantísimos años de aquel evento tan maravilloso, su mente le hubiera jugado una mala pasada, hubiera visto algún tipo de alucinación, debido a esa niebla tan mística y extraña. Ya en la actualidad, Ryan siempre paseaba por la playa. A pesar de sus años, seguía con las fuerzas intactas. Sobre todo le gustaba pasear al amanecer y al atardecer. Esos paisajes tan majestuosos que le regalaba la naturaleza era de lo poco que le invitaba, por decirlo de alguna manera, a seguir viviendo, ya que la pérdida de su mujer e hijo hace tantísimos años le había hecho perder un poco las ganas de seguir viviendo, pero él, como hombre fuerte y de carácter recio, se negó a dejarse ir, a dejar de vivir. Pero la historia de Ryan no iba a acabar de esta manera, limitándose solo a observar esos preciosos paisajes. Un día, una mañana, mientras paseaba por aquella playa cercana a su casa, le ocurrió lo que le había ocurrido en el pasado. Una niebla extraña proveniente del mar le envolvió.
increíblemente ocurrió lo que le había ocurrido hace ya tantísimos años. Esa niebla venía acompañada de ese canto misterioso y embaucador. En un principio Ryan se asustó, no sabía muy bien cómo reaccionar. A pesar de ser un hombre valiente y fuerte, y a pesar de sus años, se vio como superado por esa situación. Pero a pesar de su temor inicial, algo dentro de él sabía que todo eso era por la presencia de aquella sirena. Y efectivamente, en la orilla de aquella playa volvió a emerger una bella mujer con cuerpo de pez. Y Ryan pudo reconocer a ese ser tan extraordinario venido de las profundidades marinas. Era la misma mujer que él recordaba haber visto en el pasado y pensaba que fue o era una alucinación, pero en este caso evidentemente no lo era. Tenía ante sí a una sirena. Allí, en aquella situación tan extraña y fuera de toda lógica, ambos quedaron mirándose de nuevo como ocurrió hace décadas. Para Ryan era algo mágico, pero no entendía muy bien cómo esa mujer venida de los mares podía conservar su aspecto tras décadas. Era bastante extraño, sin duda. También se percató que aquella sirena tenía, a pesar de su belleza extraordinaria, como si su rostro reflejara dolor, más que dolor, como una tristeza. De sus ojos brotaban lágrimas o algo parecido a eso. Pero este primer encuentro, después de tantísimos años, fue un encuentro muy breve. Por un motivo desconocido para Ryan, este anciano, esa sirena, tal como había llegado junto a esa niebla misteriosa, desapareció de nuevo. Desde aquel día, desde aquel último encuentro, Ryan no pudo quitarse más de la cabeza esa mujer tan maravillosa con cuerpo de pez. Él, aunque gozaba aún de cierta fuerza, sentía como los días y el transcurrir del tiempo, poco a poco, le iban pasando factura. Pero aún así, a pesar de ir perdiendo como energía por su edad, no era capaz de romper ese ritual de ir a la playa, y más con esa motivación extra, la de poder ver de nuevo a esa misteriosa sirena. Pasaron algunas semanas y no volvió a verla, pero en una ocasión, cuando el día ya estaba muriendo, con un atardecer maravilloso, volvió a ocurrir aquello. Siempre era el mismo ritual, esa niebla densa y misteriosa, y luego la aparición de esa mujer en el mar. Y aquí ocurrió lo más fascinante de la vida de Ryan. Quizás por su cercanía a la muerte, o por un motivo desconocido, pudo de una manera que jamás se podría comprender comunicarse con ese ser tan bello y siempre tan triste. El anciano le preguntó que cómo era posible que fuera ella, que habían transcurrido muchos años, décadas, desde su primer encuentro. Ella, en ese método de comunicación místico para ambos, le dijo que los seres como ella y algunos otros, que cada vez eran menos en el mundo, no envejecían como los humanos, eran seres más longevos, porque su presencia en este mundo databa de cientos de miles de años antes de que el ser humano existiera como tal. Ryan, aprovechando aquel método de comunicación tan extraordinario, le preguntó a la sirena que cómo era posible que no pudiera recordar su primer encuentro como algo real, que lo recordaba como un sueño. Ella le dijo que esos encuentros fortuitos en realidad no estaban permitidos, que aquello fue como un error y que a través de esa niebla y sus cantos consiguen que los seres humanos no sepan a ciencia cierta si lo que ven es real o solo es un sueño o alucinación. Ambos se miraban con un asombro lógico, ya que estas especies no deberían entrar en contacto de ninguna manera, eran como incompatibles en el tiempo y lugar. Pero antes de que la sirena se fuera, Ryan, el anciano, le realizó una última pregunta, lo más importante quizás de todo esto. Le preguntó por qué, a pesar de su belleza y ser un ser tan majestuoso, siempre en su rostro se reflejaba la pena y el dolor. Su respuesta fue igual de triste. La sirena le dijo que el encuentro entre un humano y una sirena nunca se debe dar, que su encuentro fue fortuito en aquellos años,
que cuando una sirena y un humano entran en contacto como le ocurrió a ellos, esa sirena nunca puede olvidar al humano. Sienten como un amor y un sentimiento que nunca pueden olvidar. Lo que quería decir con eso la triste sirena era que cuando vio a Ryan por primera vez, en sus entrañas y todo su ser, es como si lo amara para siempre. Y esto era como algo inevitable cuando un humano y sirena se encontraban, un amor que nunca se podría llevar a cabo, ya que eran seres totalmente incompatibles. No había manera de que un humano y una sirena pudieran estar juntos. De ahí la tristeza en su rostro hasta el fin de sus días. El anciano Ryan comprendió todo, pero muy a su pesar, esa sirena tenía razón. El ser humano nunca podría convivir con otras especies, y menos con un ser de esas características. Tras aquella última pregunta de Ryan, la sirena, con gran dolor, se fue alejando del anciano poco a poco para sumergirse para siempre en el fondo de los mares. El anciano quedó desolado en parte, pero al mismo tiempo era feliz. Por fin estaba seguro de que su encuentro con un ser tan magnífico no había sido solo un sueño, sino que había sido real. Pocos días después de aquel último encuentro, el fuerte y robusto anciano falleció. Pareciera que esperaba a que esa sirena le dijera lo que le dijo para él poder descansar en paz. El anciano Ryan falleció, pero en aquellos mares, en aquel lugar, quedó aquella sirena que tristemente nunca pudo tener ese amor, el amor que confiere aquellos encuentros fortuitos con humanos, un amor que traspasa fronteras, razas e incluso especies. La sirena, pues, tuvo que vivir con aquel sentimiento tan arraigado y fuerte durante décadas e incluso siglos, el amor de un ser humano, un amor imposible. Y hasta aquí la triste y al mismo tiempo maravillosa historia del anciano y la sirena, donde el amor no conoce límites y también enseña que el amor debería mover el mundo y no otros motivos más egoístas y materialistas, como es lo que ocurre hoy en día, por desgracia. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande y hasta la próxima.